está conociendo. Sí, así es. Esto no puede entonces como... Gracias, muchas gracias. Voz para el Cambio continúa en este día 3 de marzo del año 2026. Tenemos la presencia del licenciado Luis Jiménez Burgos, hombre que siempre está dispuesto a cooperar con Voz para el Cambio. Hoy lo hemos llamado para que venga a orientar a los seguidores de este espacio sobre el gran conflicto del Medio Oriente. Gracias por volver a este espacio, te recibimos con agradecimiento y sencillamente de inmediato así te solicitamos que nos haga un enfoque de lo que tú has interpretado, de lo que está ocurriendo en el Medio Oriente y del peligro que eso significa para el mundo, incluyendo a la República Dominicana, que ya se habla de que por ese conflicto puede haber un incremento del petróleo y eso significa para nosotros un incremento de más de 500 millones. Adelante, Luis. Sí, Juan Francisco, a mí me es grato para mí estar en este programa porque yo no sé qué tipo de química tenemos nosotros, que tú tienes la virtud siempre de sacarme las informaciones precisas. Cuando yo veo el programa, después que lo busco, digo, óyeme, pero él tiene el instinto, ¿te parecen esos a Julito Jacín? Que bueno, tiene el instinto de preguntar lo que piensa el público que está de aquel lado. Eres muy generoso cuando hace esa comparación, pero... Sí, es así. Haciendo un esbozo rápido, introito, que no puedo dejar de hacerlo, con la intención de que la gente se oriente. Este conflicto es parte de un esquema dentro de lo que es el nuevo orden mundial multipolar. Hay como dice la ciencia y ya está comprobado, hay un orden, cuando hay una transición hay un orden que se niega a morir y un orden que lucha por nacer. Y ese es el conflicto que hay ahora. Entonces, dentro de ese conflicto, el orden hegemónico que existe, o que ha existido, el occidental, y en los últimos años ha estado a la cabeza de ese orden hegemónico los Estados Unidos, se niega a perder su hegemonía. ¿Y cómo intenta recuperar esa hegemonía? Hay unos teóricos, asesores, que entienden que agua pasada mueve molino, como dice el pueblo, o sea, entienden que se puede recuperar la hegemonía de los Estados Unidos, y para recuperar esa hegemonía necesita recuperar dos elementos fundamentales. El primero de ellos, que ayuda a recuperar el otro, es recuperar la hegemonía energética para detener a China, que es la principal potencia emergente, y para ello intenta los Estados Unidos monopolizar gran parte de las reservas de petróleo que existen en el mundo. Por eso fíjate que primero es con Venezuela, para tratar de controlar el petróleo venezolano. Y segundo, el mayor proveedor de petróleo de China, que es Irán. Esa es la parte, porque tiene varias aristas. Esto, si logra Estados Unidos desestabilizar, que es un cambio de régimen que andaba buscando, para desestabilizar a Irán y lograr que su pivote, que es Israel, tenga el control como potencia regional de todo Medio Oriente. Estados Unidos controlaría las riquezas energéticas en términos de petróleo. Ese petróleo lo representaría en dólar. El dólar seguiría siendo la moneda de cambio mundial, que está perdiendo su primacía y su hegemonía. La recuperaría, porque todos los países van a necesitar petróleo durante más de 50 años y tendrían que comprarlo en dólar. Estados Unidos pondría las condiciones para que el comercio sea totalmente en dólar. Y los BRICS, que le están dando mucha agua a beber a los Estados Unidos, porque están abatiendo el dólar, porque están comercializando en sus propias monedas, tendrían que negociar volver al dólar. Eso es la parte del dólar y la parte energética. Todo esto mezclado
con un plan de hegemonía que tienen para Israel desde hace muchos años. Incluso ese plan yo lo describí en un artículo que se llama La guerra entre Israel e Irán. En ese artículo, eso fue el año pasado que yo lo escribí, yo describí el plan que se llama Clean Break, que es ruptura limpia en inglés. Y tú estabas pronosticando lo que está ocurriendo. Todo eso, porque era un plan, fue un plan que se hizo, lo hicieron unos intelectuales de una fundación de los Estados Unidos, de esos centros intelectuales que son financiados por el Pentágono, y lo hicieron en el primer mandato de Benjamín Netanyahu. Cuando Benjamín Netanyahu en el 96 asume la presidencia, ellos prepararon ese plan, que ese plan consistía para que pudiera Israel ocupar todo Medio Oriente, establecía un orden de prioridad. Yo después te lo voy a compartir para que tú lo leas, donde yo explico, hago la historia desde la fundación del Estado de Israel, cuando derrocaron al ayatollah o al presidente Mossadegh, que lo derrocó Estados Unidos, que cuando entra, porque el control de esa zona lo tenía en principio Inglaterra, como una ruta para la India, y además por el petróleo, tenía incluso la compañía petrolera de Inglaterra más grande en Medio Oriente. Pero cuando sube Mossadegh, nacionaliza el petróleo. Entonces ahí entra Estados Unidos como aliado, que ya era una potencia fuerte. Estamos hablando de los años 70, y derrocan a Mossadegh y ponen a Mohammad Reza Pahlavi, que estamos hablando de los años 40 hasta de los 60, 50, 60 hasta los 70. En el 79 surge la revolución islámica, que la impulsa el ayatollah actual, el que acaban de asesinar, el ayatollah Ali Khamenei, que no era ayatollah cuando subió al poder. Tenía casi como 40 años. Correcto, pero que él impulsa él es que crea la revolución islámica en sí, le da forma, todo ese sistema, porque eso es un sistema, como existe el sistema capitalista, existe el sistema socialista, el sistema religioso y jurídico de Irán es todo un andamiaje que establece hasta la forma de gobernar, la forma de elección religiosa basada en el Corán. Pero no tiene vínculo ni con el capitalismo ni el socialismo. Es un sistema particular ese. Es un sistema particular, pero tiene... Basado en la fe. Basado en la fe, ¿no? y en la sociedad. Pero tiene más vínculo, es anticapitalista por una razón. Porque plantea como esquema religioso costumbre distinta al capitalismo, y también plantea los recursos naturales. Es nacionalista y tiene ciertos rasgos parecidos al socialismo, en el sentido de que trabaja para la mayoría. No ha podido verse realmente ese progreso como en Cuba, por ejemplo, por el hecho de que tiene un bloqueo desde que subió. Claro. Desde que se dieron cuenta que era contrario al sistema capitalista, no iban a permitir que un modelo distinto se instaurara. ¿Y cómo opera la propiedad privada en ese sistema? El nivel de vida de la gente, tú puedes hacer una comparación con los países capitalistas. Sí, claro. El nivel de vida de la gente no es desarrollado por el bloqueo. Es como que tú digas, como tú escuchas a mucha gente... No, pero yo no me refiero a Cuba, sino a... No, yo te estoy hablando de Irán. Sí. Yo te estoy hablando de Irán. En Irán, un régimen religioso, tú sabes que los chiitas, que son musulmanes, los musulmanes es un régimen, no es como el catolicismo, porque es un código de vida
el Corán y un código religioso y un código social. Los cristianos, por ejemplo, cuando salen de la iglesia pueden tener un líder que es un político distinto, que no, a lo mejor ni es cristiano, pero su líder es religioso, el de ellos, porque es una forma de vida el Corán. Dentro del Corán son gente que te rezan media hora, 5 veces al día. ¿Tú te imaginas? O sea, ellos rezan 5 veces al día. Y cada rezo es de media hora. Son devotos. Eso lo puede hacer quizá un cura en el cristianismo. Sí. Pero la población entera es así. Y la milicia es así también, religiosa. Esa guardia revolucionaria que tuve. Entonces, es una sociedad basada en sus creencias. Hacen vida social. ¿Tú entiendes? Se casan, tienen sus esposas, compran, venden, tienen comercio, hacen toda la vida social. Hay científicos. Los científicos que mató Israel eran científicos. Pero te hago ese breve esbozo para entrar en lo que está sucediendo ahora. Exacto. Para que la población tenga un marco de referencia de lo que está sucediendo actualmente. Te hablé de Estados Unidos y qué intenta hacer el presidente Donald Trump. Pero me gustaría en ese enfoque que tú vas, digamos, a aterrizar en la actualidad. Tú has dicho que lo que Estados Unidos está haciendo en diversas partes del mundo, en Latinoamérica, por ejemplo, lo que ha ocurrido con Venezuela y su petróleo y lo que está sucediendo en Irak, Estados Unidos no lo hace por bondad ni porque quiere mejoría para estos pueblos. Tú ahorita insinuaste que ellos andan buscando petróleo en el mundo para ellos ser felices. No es ni siquiera así. Es más perverso de ahí. Y porque cuando me refiero a eso, no me refiero a la población de los Estados Unidos, por eso te digo que es más perverso de ahí. La población de Estados Unidos ha perdido, y de Occidente en su conjunto, ha perdido su estado de bienestar. Porque hay una élite corporativa mercurial que solamente, que son enfermos, porque su preocupación es que le entre millones de dólares por minuto y por segundo. Es una enfermedad de tener y tener. Y son grandes corporaciones. Y esas grandes corporaciones que son élites que dirigen a Occidente, a Estados Unidos. Digo a Occidente porque hay empresas de esas que están en Estados Unidos, pero tienen filiales en Alemania, la tienen en Francia, ¿entiendes? La tienen en España. O pueden tener una sucursal en República Dominicana. Son apátridas, no tienen patria. Y esas corporaciones son las que han coaptado el Estado norteamericano. Ya el Estado norteamericano no está siendo dirigido hace tiempo por el establishment político que dirigía a los Estados Unidos en los años 60 y 70. Yo hablaba en un programa, yo explicaba la brillantez del presidente Juan Bosch, que en el 67 escribió un libro que se llama El Pentagonismo, sustituto del imperialismo, donde en el 67 ya Juan Bosch explicaba en ese libro que el Pentágono estaba sustituyendo a la clase política, al establishment, y el establishment no se estaba dando cuenta de los Estados Unidos, estaba pentagonizando el sistema civil de la sociedad norteamericana, y eso iba a irradiar a todo Occidente, porque el Pentágono tenía un presupuesto ya mayor que las demás instituciones civiles de los Estados Unidos, y ese presupuesto le permitía comprar botas, comprar empresas de los misiles, comprar además el pensamiento, porque las principales universidades y los centros de pensamiento y fundaciones que se dedican a la publicación de libros, donde están los pensantes, lo patrocinan ellos. Y los planes que ellos tienen para los intereses de esas corporaciones, esos pensadores que dan clases en las principales universidades, lo patrocinan ellos y tienen que trabajar para ellos y pensar para ellos. Entonces, ese grupito, el profesor Juan Bosch vio eso en los años. Por eso yo digo que Bosch ha sido
no será el más brillante lo de geopolítico latinoamericano, pero ha sido el más visionario. Porque tú lees ese libro ahora y te sirve como marco para entender todo lo que está sucediendo hoy. Y lo que pretenden hacer esas corporaciones. Entonces han coartado a todos los presidentes de los Estados Unidos, porque el propio Bush explicaba en ese libro que ningún presidente de Estados Unidos podía reelegirse si tenía problemas con el Pentágono. Entonces tenía que actuar para el Pentágono. Y eso le sucedió a Clinton, lo obligaron a hacer guerra. Le sucedió a Obama. Y le sucedieron a muchísimos presidentes que antecedieron. Ya se convirtió como en un virus que es difícil de enfrentar. Contra ese virus y contra ese esquema peleó el presidente Donald Trump para llegar a la presidencia, pero parece que las presiones son tan fuertes que lo han coartado. Él subió con el movimiento MAGA, que era un movimiento de paz contrario a la guerra, y sin embargo lo han llevado a hacer guerra al presidente Donald Trump. A la cabeza de esa industria armamentista, uno de los sectores más influyentes es el sector sionista de Israel. Por eso tú ves que cuando Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, va al Congreso de los Estados Unidos, ambas cámaras, tanto demócratas como ambas corrientes, tanto demócratas como republicanos, se paran de pie a aplaudirlo a un genocida que tiene una orden de captura de la Corte Internacional de Justicia por genocidio. Así es, Luis, vamos a ir a una brevísima pausa, pero si tú me lo permites, vamos a completarle la bibliografía a los oyentes de Voz para el Cambio, para si buscan ese libro que tú citaste de Juan Bosch, decirle que también busquen Crisis de la Democracia en América, que ahí Juan Bosch hace puntualizaciones muy serias con relación a los Estados Unidos. Muy bien. Muy bien. Vámonos y regresamos de inmediato.